Hoy es 14 de septiembre. Han pasado justo 6 meses desde que el presidente Sánchez decretara el estado de alarma. Nuestras vidas han cambiado para siempre. Comenzamos. Así estaban las calles de Salamanca y así están ahora. Escenarios apocalípticos que se repetían en todos los municipios. Valladolid, Zamora, la vida ha vuelto, pero con mascarilla, distancia social y miedo a los contagios. Buenas tardes, lo acabamos de decir, mascarillas, hidrogeles, distancias de seguridad, desescalada, son palabras que ahora forman parte de nuestro vocabulario y de los más de 120.000 alumnos que hoy han empezado las clases en los institutos de la comunidad. En 4 han tenido que cambiar el horario de forma repentina para respetar esas medidas anti-COVID. Rubén Hernández, buenas tardes. Uno de esos 4 centros es este Instituto de Laguna de Duero en Valladolid, donde esta tarde no han podido comenzar las clases de bachillerato y no lo han hecho porque sus alumnos, muchos continúan todavía aquí, no han querido entrar como protesta por ese repentino cambio horario. En infantil y primaria ya son 21 las clases que han tenido que ser puestas en cuarentena porque uno de los niños ha dado positivo. De momento todos a casa hasta que tengan en un par de días los resultados de las pruebas PCR. Empiezan a surgir serias discrepancias entre los miembros del PSOE de Castilla y León. El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ponía en entredicho en una entrevista la forma de hacer política de su secretario regional. Luis Tudanca le ha contestado. En esa entrevista parece que no le gustaba ni la gestión de la Junta de Castilla y León, ni la gestión del Gobierno de España, ni la gestión del PSOE autonómico. Solo le gustaba la suya. A pesar de los obstáculos, la investigación avanza a buen ritmo contra el COVID, pero de nada servirá la vacuna si los ciudadanos no tenemos un comportamiento responsable. Nos lo advierte el virólogo burgalés del Hospital de Nueva York, Adolfo García Sastre. Se sigue viendo que están aumentando los casos severos de hospitalización, de muertes, es cuando habría que replantearse qué es lo que está pasando, por qué está pasando esto, porque no queremos volver al confinamiento. Casi 200 voluntarios inician hoy el ensayo clínico de Janssen. Lo hacen primero en el Hospital Valdecilla de Cantabria y mañana seguirán aquí en Madrid, en el Hospital de la Paz y en este de la Princesa. En este estudio, el primero autorizado en España, también han colaborado Alemania y Holanda. Un grupo de astrónomos de Europa y Estados Unidos encuentran posibles indicios de vida extraterrestre en Venus. Los investigadores han detectado trazas de un gas fétido, se llama fosfina, y solo puede producirse en un laboratorio o por microbios que viven en ambientes libres de oxígeno. Después de unos días veraniegos ha cambiado un poco el tiempo. Hemos tenido lluvias y tormentas en el oeste de Castilla y León y han bajado los termómetros. Mañana esas lluvias irán a menos y el verdadero cambio llegará a partir del jueves, cuando las precipitaciones serán importantes y las temperaturas frescas. Son imágenes de las ciudades de Castilla y León. A la izquierda de la pantalla lo que ocurría hace 6 meses cuando todos estábamos confinados tras decretarse el estado de alarma. Y a la derecha, cómo están a día de hoy. La vida ha vuelto a las calles con muchos cambios. Seis meses desde que Pedro Sánchez decretara el estado de alarma que nos han cambiado la vida. Algunos para siempre, muchos familiares y amigos no volverán y el resto tratando de finalizar una desescalada a golpe de mascarillas y distanciamiento social. Con 24 horas de antelación el Gobierno nos avisaba. Decretar el estado de alarma. El virus había circulado sin darnos cuenta. Permanezcan en sus casas. Era cuestión de días que los hospitales se llenasen y más allá del plan diseñado para el ébola faltaba de todo. Necesitamos material. La cifra de fallecidos de esos días estaba lejos del pico que iba a producirse a primeros de abril, con 950 muertos en 24 horas. Lo más duro está todavía por llegar. Encerrados en casa, solo los servicios esenciales salían a trabajar. La obsesión era doblegar la curva. Que si no estamos ya en el pico, estamos muy cerca de él. Ver cómo empezaban a venir pacientes, cómo se empezaban a abrir plantas. Es que ante él estamos todos unidos y trabajamos juntos.
y vamos a ser capaces de vencerlo. Muchísimas gracias. Toda la sociedad fue consciente de la gravedad. Sonaron los aplausos de aliento. Llegaron las primeras altas. La solidaridad de quienes en esta pandemia han sacado lo mejor de sí mismos. La economía se desplomaba. Se improvisaron morgues, hospitales de campaña, se desplegó al ejército. 15 días no fueron suficientes. Comparezco ante la Cámara para solicitar una prórroga. Ni 30 ni 45, hubo estado de alarma hasta el 21 de junio. ¿El virus puede volver? Después llegaron las fases, la mascarilla, la distancia, el constante lavado de manos, la nueva normalidad, la ansiada vuelta al cole y la segunda ola en la que estamos. La cifra de contagios supera la de los peores días de hace 6 meses, pero ahora hay experiencia y medios, vacunas en proyecto y de momento menos letalidad, esperando qué deparará el otoño. Durante estos 6 meses la pandemia ha evolucionado de forma muy dispar. Fíjense que el 14 de marzo en Castilla y León apenas se habían declarado 169 casos de coronavirus. Era un espejismo porque casi un mes después la cifra se disparaba hasta los 12.628 casos. Después esa curva se aplanó, aunque los casos han continuado subiendo hasta hoy, cuando nuestra comunidad ya sobrepasa los 43.000 casos. En concreto, 43.126 son los positivos totales en Castilla y León después de que se hayan sumado hoy otros 566. Es un leve descenso con respecto al fin de semana. La cifra de fallecidos, eso sí, aumenta en 14 personas y el dato más preocupante es el de los casos activos. 213, la peor cifra precisamente desde el fin del estado de alarma. 2 de los nuevos brotes se han producido en Burgos, en las residencias de Carcedo y Villalmanzo. Los servicios epidemiológicos de la Junta de Castilla y León han declarado 2 nuevos brotes en residencias de ancianos de la provincia de Burgos, con un total de 23 personas afectadas. 14 de esos ancianos se encuentran en esta residencia de Villalmanzo. Hay otros 9 que han dado positivo en la de Carcedo de Burgos. Se suman de este modo a los 2 brotes detectados durante los últimos días en la zona de la Ribera del Duero burgalesa, en Caleruega, que ha subido el número de afectados a un total de 39 y otro de ellos en Sotillo de la Ribera, donde ya hay 46 personas que han dado positivo. Varios positivos en la residencia de la localidad zamorana de Villar del Buey han puesto en alarma a toda la localidad. En los últimos días habían tomado medidas como prohibir las visitas, pero esto no ha evitado que aparezcan los primeros casos. Aunque todavía se desconoce el número, los positivos de este centro se unen a otros que ya estaban declarados en el municipio. Mientras tanto, las calles están vacías y gran parte de los negocios cerrados. La gente responsable, porque yo creo que hay un poquito de miedo. O sea, claro, somos ya muy mayores y la cosa está un poco peliaguda para nosotros. En la residencia también han dejado de haber visitas y eso, pero bien, ¿qué le vamos a hacer? Y, por ejemplo, por la calle y tal, no creo que vea usted mucha gente andando porque no se ve a nadie. Y estos son los datos de nuestro país. Otro fin de semana por encima de los 27.000 casos de coronavirus. En cuanto a los fallecidos, superan la centena desde el viernes y la cifra total ya está muy próxima a los 30.000. Hoy se esperaba a Fernando Simón como cada lunes, sin embargo se ha tomado unos días de descanso, tal y como ha apuntado la secretaria de Estado de Sanidad, que sí ha comparecido. Ha recalcado que la situación no es la misma que en el estado de alarma, pero asume que hay preocupación por estos datos diarios. Que la situación no es comparable a la de la primavera en cuanto a nivel de capacidad asistencial, etcétera. No obstante, por supuesto que nos preocupa no solo a nosotros, sino también a todas las comunidades autónomas. El casco urbano de Lorca vuelve a la fase 1 durante 7 días. El aforo del comercio queda reducido a la mitad de su capacidad y las salidas del municipio murciano se restringen para controlar el aumento de contagios. Así lo han anunciado el consejero de Salud y el alcalde de la localidad. Mientras, la comunidad científica sigue confiando en que el próximo mes de diciembre tendremos vacuna contra el COVID. Nos lo ha confirmado Adolfo García Sastre, virólogo burgalés del Hospital Monte Sinaí de Nueva York. Trabaja junto a su equipo en las medidas preventivas y en un medicamento eficaz para los pacientes contagiados. La esperanza está puesta en la vacuna.
La primera llegará a finales de año, pero no para todos, solo para los más vulnerables. Serán 2 dosis. Se necesita por lo menos 2 meses desde que estás vacunado hasta que adquieres inmunidad. Llegarán vacunas tempranas y otras más eficientes. El virólogo burgalés también trabaja desde Nueva York para conseguir la inmunización contra el virus. Su objetivo es que se fabriquen más dosis. Que se sabe hasta cuánto de efectivas van a ser las vacunas primeras que entren y a lo mejor es posible mejorarlas con otras vacunas que vienen más tarde, no solo con respecto a efectividad, sino con respecto a duración de inmunidad. Investigan también un antiviral, un medicamento con el que curar al enfermo. Mejor de los que hay ahora, como Remdesivir o dexametasona o el plasma de los inmunizados, y que puedan ser más fáciles de administrar a la gente. Hasta entonces, diagnóstico, rastreo y responsabilidad social son las únicas soluciones para parar los contagios. Hay mucha gente que sigue yendo a sitios cerrados donde hay unas reuniones grandes, donde hay mucho número de contactos sin tener ninguna medida de prevenir los posibles contagios. 9 laboratorios de todo el mundo aceleran en la recta final de la carrera por la primera vacuna. En España la mayoría de los proyectos vacunales se encuentra en fase 1, una fase que busca evaluar la seguridad y una dosis adecuada. El ensayo que comienza esta semana en Cantabria y en Madrid está en fase 2 y es el primero autorizado. En la fase 2 lo que se hace en este ensayo, que es evaluar distintas pautas y dosis que ya sabemos que son seguras, hace una aproximación a la eficacia. En la fase 3 se involucra a más voluntarios y se busca una definición más precisa de los posibles efectos adversos. En cambio, en la fase 3 lo que se busca es vacunar miles de voluntarios para evaluar la eficacia en condiciones reales y ver si aquellos pacientes que están vacunados desarrollan en un menor porcentaje la enfermedad que aquellos que han recibido placebo. Estos ensayos son imprescindibles para garantizar la calidad, seguridad y eficacia de las vacunas. Es señal indicativa de que España tiene peso en el mundo de la vacunología, y esto es así fundamentalmente porque las políticas vacunales en nuestro país son muy sólidas, son muy rigurosas. En la actualidad hay 10 proyectos vacunales en España. Se espera que a finales de año alguno entre en fase clínica. En Cataluña se han registrado 4 casos de pacientes que ya habían superado la COVID y han vuelto a dar positivo. Uno de los reinfectados es un médico que ha tenido que ser ingresado en la UCI. El resto de casos son infecciones de carácter leve. Fuera de España, la incidencia de la pandemia ha obligado en algunos países como Israel a volver de nuevo a confinarse. Tendrán que hacerlo durante 21 días más. Medidas drásticas también en Indonesia. En su capital, en Yakarta, los vecinos tendrán que quedarse en casa para frenar la propagación de los contagios. El primer ministro de Israel anunciaba así las 3 semanas de cuarentena para todo el país. Soy consciente de que estas restricciones tendrán un alto precio para todos. Toma la decisión al descontrolarse la enfermedad al superar los 157.000 casos. Esta nueva cuarentena coincide con varias festividades hebreas y, entre otras cosas, restringe los desplazamientos a un máximo de 500 metros del domicilio. También vuelven las restricciones a Indonesia, donde el gobierno limita toda actividad no esencial a los 10 millones de habitantes de Yakarta. Además, los asintomáticos o enfermos leves tendrán que pasar la cuarentena en centros vigilados por el Estado. Con 218.000 casos, Indonesia está muy lejos de los más de 6 millones de Estados Unidos, el país con mayor incidencia del mundo. Pero allí, Donald Trump ha incumplido todas las restricciones con este mitin en un recinto cerrado de Nevada en el que muchos no llevaban mascarilla. En la India la pandemia se acelera con más de 1000 muertes diarias y se acerca a los 5 millones de contagios. Mientras en Europa se alcanza la segunda ola con una mayor incidencia en España, Francia y Portugal. La OMS alerta que la mortalidad aumentará sensiblemente en el continente en octubre y noviembre. Comienza el curso en los institutos de la comunidad y en 4 de ellos las clases han tenido que pasar del horario de mañana al horario de tarde. La crisis sanitaria ha obligado a tomar estas medidas para cumplir con la seguridad, pero los estudiantes se quejan. Dicen que les han informado tarde y mal. Rubén Hernández, buenas tardes de nuevo.
Y ese malestar lo han materializado durante toda la tarde porque los alumnos de primero y segundo de bachillerato de este centro se han negado a entrar como protesta por ese repentino cambio horario. No entienden que se les haya avisado con tan poco tiempo porque se enteraron el jueves y tampoco comprenden que esa sea la única opción cuando a muchos de ellos les provoca no pocos problemas. De momento, y a la espera de una solución, el ayuntamiento ya ha ofrecido aulas municipales que podrían utilizarse para dar clase durante las mañanas. A las 6 de la tarde los alumnos de primero y segundo de bachillerato debían estar en el primer día de clase, pero han empezado el curso con una protesta. El jueves se enteraban de repente y sin previo aviso de que sus clases se harían en horario de tarde. Vino una alumna a entregar que le faltaban cosas de la matrícula y le dijeron que posiblemente íbamos a tener clases por las tardes y de repente lo colgaron en la web el jueves, 3 días antes de empezar el curso. Los horarios familiares han saltado por los aires. Que a lo mejor los padres trabajan por la tarde y están con los críos aguantando a sus hermanos por la tarde. Yo me voy muy pronto por la mañana, cuando yo vuelva a casa él ya se ha ido al instituto y hasta las 10 de la noche casi no va a llegar. Se van a trabajar por la tarde, me tendría que quedar con mi hermano. Y ahora no puedo. Pero también las clases extraescolares o las actividades deportivas. Si no consiguen cambiar esta situación, muchos planes de futuro pueden esfumarse. Yo tengo una beca deportiva y me la estoy jugando y tengo que ir a entrenar por las tardes y no puedo. Juega el hockey en Liga Oro, lo va a perder, no va a poder ir a entrenar, con lo cual no se le va a convocar. Por eso piden ayuda desesperadamente. Han solicitado al ayuntamiento que ceda espacios públicos para poder seguir teniendo las clases por la mañana. El tiempo corre en contra y de momento no han recibido ninguna solución. 75 alumnos de los 250 que tiene esta Escuela de Arte y Superior de Diseño de la Casa de los Picos de Segovia van a tener que realizar clase por la tarde y en otro lugar distinto, en el Instituto Mariano Quintanilla. Este edificio del siglo XV no permite mantener esa distancia de seguridad y cumplir todas las normas que exigen desde la Consejería de Educación y van a tener que estudiar en horario de tarde, aunque tienen otra dificultad añadida, porque más de la mitad de las asignaturas son técnicas y van a requerir de un material específico, lo que podría obligar dentro de unas semanas en que tengan que tener alguna modificación y venir a estas aulas también a seguir con sus asignaturas. Este es uno de los centros educativos que ha tenido que cambiar su horario lectivo. Se trata de la Escuela Superior de Artes Plásticas y Diseño Mariano Timón de Palencia. El equipo directivo se ha visto obligado a tomar esta decisión para cumplir con las medidas de seguridad y garantizar el 1,5 metros de distancia entre los alumnos dentro de las aulas. En primero de bachillerato se han matriculado finalmente 59 alumnos, por lo que para cumplir con la ratio han tenido que hacer 2 grupos. Esos 2 grupos vendrán a clase por las tardes. Un curso que ha comenzado con estas cifras que van a ver, cifras de alumnos en los institutos de Castilla y León. El total de estudiantes roza los 122.000. La gran mayoría, como pueden ver, son casi 88.000 correspondientes a la secundaria, seguidos por los 31.000 de bachillerato. Comienza el curso de las normas también para los más mayores. Un poco de nervios porque es algo nuevo que está pasando ahora. Obligatorio la distancia y las mascarillas. Algunos centros plantean que los alumnos escriban en ellas la fecha para asegurar que no las reutilizan. Creo que nos hace falta un poco que estén encima nuestro. Un curso con vigilancia en los aseos y en los recreos en la calle, y en los descansos entre clases los alumnos no pueden salir al pasillo ni juntarse en corrillos. Pues eso es lo que más echa de menos. En los institutos han trabajado hasta el último minuto para poder abrir. Lo que servía para final de julio, en el inicio del mes de septiembre, en los últimos días de agosto, había sufrido modificaciones. Este fin de semana hemos estado aquí trabajando para acabar de pintar. Podemos decir que no hemos tenido vacaciones este verano. Hasta tal punto se ha ido al límite que las inspecciones en los centros se han apurado hasta el viernes y donde los inspectores han comprobado que era imposible cumplir el protocolo, han ordenado desdoblar los grupos. Comisiones Obreras lo tacha de improvisación. Descubrimos que en tal centro educativo no se mantienen los 2 metros de distancia, no hay ratio ninguna y entonces ya igual venimos y tapamos el agujero. Esto es una vergüenza. Esto así no se puede funcionar, esto no puede ser la nueva normalidad. Por esa nueva reorganización, el primer día faltan 50 profesores interinos llamados a última hora.
El Instituto Ordoño II de León también ha inaugurado el curso. Finalmente su equipo directivo no ha dimitido porque la Junta no ha puesto pegas a que los alumnos se incorporen a las clases de forma progresiva. Habían pedido empezar una semana más tarde y finalmente han encontrado una solución que también contenta a la Junta. La fecha de inicio del curso en los institutos no se ha movido pese a las peticiones de distintos centros que alegaban falta de previsión y escasos protocolos. En este Instituto de Ordoño II de León, ese desentendimiento con la Junta llevó incluso a la dimisión en bloque de la dirección. Pedían una semana de margen y Educación no se la concedió, pero tampoco estableció directrices concretas de cómo debía hacerse la vuelta a las clases. Un silencio que se ha entendido como una oportunidad para que cada centro organice el regreso a su manera. Este, al final, sí lo hará de forma escalonada. La Junta de Castilla y León no ha comunicado nada en contrario, con lo cual nos parece bien, y las familias pues hemos dado órdenes a nuestros pequeños de que vengan de manera escalonada. Hoy vendrán los de primero, mañana los de segundo, el miércoles los de tercero y el jueves bachillerato. Consiguen así la semana de margen que pedían, que además de servir para que los alumnos aprendan el nuevo protocolo anti-COVID, tranquiliza y mucho a los padres. Para mí ha sido adecuada que lo hayan hecho de manera escalonada para que los alumnos vayan conociendo un poco el centro. Es mejor que sea de forma escalonada que no todo el mundo a la vez apelotonado. Escalonar el regreso es el método por el que han optado los institutos de mayor tamaño de León Capital, que arrancarán las clases el lunes. En otros centros con una organización más sencilla, la nueva normalidad educativa llegará mañana. En educación infantil y primaria ya son 21 las aulas confinadas en Castilla y León por aparecer positivos. En cada clase ha habido un alumno, pero los protocolos obligan a que los compañeros respeten una cuarentena hasta que se confirme por pruebas PCR que presentan resultados negativos. Hemos pagado pato, ¿no?, de ser los primeros, pero bueno, al final hay que aportar entre todos y buscar la solución más rápida y más ágil para que afecte lo menos posible. Intentaremos que, como van a ser cosas de 2 días y tenemos la convicción de que los casos serán negativos, de adaptarnos los padres. En principio solamente tienen que estar en cuarentena los niños hasta que nos den sus resultados. Si es positivo, implicaría a toda la familia, y si es negativo, solamente los niños que han tenido contacto con el positivo. En Soria, una clase de infantil del Colegio Santa Teresa de Jesús también permanece cerrada por un positivo de una niña de 3 años. En este centro también hay otro niño contagiado en segundo de primaria, pero al ser un aula con medidas como la mascarilla y la distancia, no ha sido necesario clausurarla. El colegio en su protocolo tiene controlado todo, tiene controlado espacios, tiene controlado salidas, direcciones, todo. Pero claro, yo cuando están ahí jugando aquí al lado, tú lo puedes observar ahora mismo, yo ya no puedo controlar. Hemos insistido mucho a las familias en su responsabilidad. Un colegio de Pontevedra cierra sus puertas por un brote de coronavirus. Se trata del primer centro de Galicia que tiene que tomar esta medida. 9 trabajadores han dado positivo en las pruebas PCR, por lo que no pueden continuar con las clases. Las instalaciones se van a desinfectar y van a rastrear los contactos para seguir el protocolo marcado por Sanidad. Un positivo por coronavirus en el Palacio de Justicia de Ponferrada y el hecho que no retiraran de su puesto a un contacto muy directo hasta las 2 de la tarde ha llevado a la representación sindical a reclamar el aislamiento de otros contactos estrechos y la realización de pruebas PCR. Los trabajadores también han reclamado la inmediata limpieza y desinfección del entorno confirmado. Malestar entre los trabajadores del Palacio de Justicia de Ponferrada porque asegura que no se aplican los protocolos anti-COVID. El origen del mismo, la infección confirmada por PCR de una funcionaria en la jornada del sábado y el hecho de que sus contactos directos permanecieran hoy en el centro de trabajo hasta las 14 horas, momento en que fue retirada una trabajadora. La Junta de Personal ha requerido a lo largo del día a las gerencias y al Ministerio acciones para no poner en riesgo a unos trabajadores que consideran que deberían ser aislados desde el mismo momento de la confirmación. También solicitan que se proceda a la inmediata limpieza y desinfección del entorno del trabajo del caso confirmado, extremándose la meticulosidad en la aplicación del protocolo de limpieza establecida. También que se proceda de manera inmediata y con carácter preventivo al aislamiento de los trabajadores de los juzgados de Ponferrada que puedan ser considerados contactos estrechos con el posible caso confirmado.
Lo que creemos es que hay que hacer bastante más PCR de lo que se está haciendo, y si hay que hacer un rastreo, pues claro, los compañeros que están en el juzgado hay veces que sacamos la mascarilla, bueno, ciertas cosas, entonces también ellos tienen un poco de preocupación. Cuando hay un caso confirmado como este caso, pues creen que hay que hacer eso, lo que te acabo de decir, más PCRs a los compañeros. Los ayuntamientos podrán ahora acceder a su superávit para gastos de 2020. El Gobierno cambia de estrategia y anuncia la suspensión temporal de la regla de gasto. Los municipios lo reciben como una buena noticia, pero piden más medidas, como la creación de un fondo específico para entidades locales. El Gobierno vuelve a abrirse a la negociación, a los contactos y al diálogo con todas las fuerzas parlamentarias y, por supuesto, con los ayuntamientos, y esperamos que esta vez se consiga. Es una noticia buena, pero insuficiente. Insuficiente porque deberíamos ampliarla al año 2021, que sinceramente el año 2020 va a ser un año complicado económicamente hablando, y por lo tanto el cumplimiento de la regla de gasto para el 2021 es muy importante que se suspenda también. Igual que se ha aprobado para las comunidades autónomas, hace falta un fondo específico para los ayuntamientos. Otro fondo para el transporte, porque hemos tenido que salir con nuestros buses a prestar el servicio en unas condiciones de pérdida de ingresos. Óscar Puente, alcalde socialista de Valladolid, considera que el secretario general de su partido en Castilla y León, Luis Tudanca, necesita mejorar haciendo oposición y realizando labores de coordinación. El edil lo comentó en un medio de comunicación este domingo y hoy le han contestado. Se acaba la armonía pública en el seno del PSOE. No era la primera vez que lo hacía, pero de nuevo Óscar Puente cuestiona abiertamente en una entrevista en El Mundo la forma de hacer oposición de su secretario general. Es una oposición sustancialmente mejorable. Falta coordinación, un rumbo claro, que se nos ponga de acuerdo. Cuando uno lo que obtiene a cambio de lealtad es deslealtad permanente, no puede permanecer quieto. Palabras que dice ya ha trasladado internamente, aunque otro asunto asegura es que le hagan caso, y a las que el aludido responde. En esa entrevista parece que no le gustaba ni la gestión de la Junta de Castilla y León, ni la gestión del Gobierno de España, ni la gestión del PSOE autonómico. Solo le gustaba la suya. Mire, y en eso coincidimos. Yo creo que Óscar Puente y todos sus concejales, todo el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valladolid está haciendo una magnífica gestión. Puente ya cuestionó que Tudanca no hubiese tomado la iniciativa para intentar lograr que IGEA no pactase con Mañueco. En mayo de 2018, el portavoz del PSOE también se vio obligado a estas disculpas. Permítame pedirle disculpas por haberle colocado entre todos, en medio de un fuego cruzado. Después de que Puente cuestionase al procurador del Común. En su partido hay quien no se moja de momento. No sé qué ha dicho mi compañero Óscar Puente. Menos ir de gallitos, porque creo que, por ejemplo, estas declaraciones no favorecen a nadie. Y desde la oposición, quien le brinda apoyo. Les hablamos ahora de Podemos, que ha criticado en Castilla y León el decreto que anunció la Junta para la atención de menores y personas dependientes que tengan que estar aisladas por el COVID. Creen que se pretende vender humo y hacer autobombo, pero que en la práctica no va a solucionar el problema porque, entre otras cuestiones, dicen, no es un decreto lo suficientemente progresivo al colocar en la misma situación a familias desde 12.000 hasta 40.000 euros de renta. Se ha pergeñado sin contar con los actores fundamentales, como son los ayuntamientos y las diputaciones, que es un decreto que a día de hoy no tiene una cuantía económica específica y que es un decreto que, como he expuesto en mi alocución, arroja muchas más sombras que luces. Pasó ya con los ERTEs y muy mucho nos tememos que ahora va a suceder lo mismo. El presidente nacional del PP dice estar tranquilo pese a las investigaciones judiciales de la llamada Operación Kitchen. Pablo Casado habla de ese supuesto entramado parapolicial como algo del pasado de su partido, aunque si es necesario asegura que va a actuar con contundencia. Por ahora no me preocupa porque el señor Martínez, que es el único imputado, no está afiliado al Partido Popular. Ahora, lo que tengo que decir es que si esas informaciones un juez dice que se han demostrado y hay alguna persona que tenga algún tipo de culpabilidad, no solo me preocupará, sino que me ocupará. Un grupo de astrónomos ha detectado indicios de vida en Venus. A pesar de la elevada presión y los gases tóxicos de su atmósfera, el estudio explica que podría haber presencia de microbios en las nubes del planeta más cercano a la Tierra.
En lo más inmediato de nuestro planeta nos preocupan asuntos más terrenales, como el dinero que va a recibir de Europa el campo de Castilla y León. Se podrían perder 425 millones de los fondos FEDER, que entre otras cosas se dedican a la incorporación de los jóvenes al campo o a la modernización agraria. En plena recuperación económica, Bruselas quiere reducir el 10% esas ayudas para el desarrollo rural. La Junta ha insistido hoy al ministro para que pelee por mantener la financiación. Les tenemos que hablar de un nuevo caso de ocupación, esta vez en Arroyo de la Encomienda, en Valladolid. Ayer varias personas intentaron ocupar una casa abandonada desde hace 15 años y que es propiedad del Ayuntamiento de Valladolid. La rápida actuación de una vecina hizo que todo quedara en un intento. El año pasado ya se instalaron en la casa varios meses y todos los días rondan por la zona. En Zamora ya ha sido localizado el joven desaparecido en Aguilar de Tera este pasado viernes. Ha sido encontrado esta misma mañana deambulando por la localidad cercana de Pueblica de Valverde. 3 días de intensa búsqueda a la que se han ido sumando medios a medida que pasaban las horas y que ha acabado con un final feliz. Que todas las decisiones se tienen que tomar con el sector, que la hostelería se sienta también parte de las decisiones que se toman, porque son los afectados, pero además es que van a ser luego los que nos van a ayudar a revitalizar las ciudades. Con esta entrevista a la ministra de Industria se estrena esta noche Cuestión de Prioridades, el nuevo programa de análisis y actualidad dirigido por José Luis Martín. En directo a las 9:30 será el momento de analizar lo que ha sucedido en el día, de hablar con los que como Reyes Maroto tienen las claves de lo que nos ocurre y también de mirar con ojos críticos la realidad. La cuestión es hablar de lo que realmente importa. Ahora veremos a José Luis Martín y a todo su equipo en Cuestión de Prioridades. En Segovia, el Torreón de Lozoya retoma su actividad expositiva con la muestra retrospectiva de Roberto González Fernández. Paisajes con figuras, figuras con paisajes. Ofrece un recorrido por su trabajo desde que comenzó a mostrarlo aquí, en la Casa del siglo XV, hace casi medio siglo. El artista gallego, hoy una figura absolutamente consolidada internacionalmente, vuelve a Segovia 45 años después de colgar aquí, en la Casa del siglo XV, su primera exposición. Fue un momento muy especial porque era un poco comenzar mi carrera, ¿no? Entonces fue un punto de partida y sin retorno, ¿no? La Casa del siglo XV pues era un sitio puntual, o sea, donde pasaban muchas cosas, era un referente. De su ingente trabajo ha elegido las obras en las que el paisaje es protagonista, pero un paisaje que le interesa no por sí mismo, sino por lo que expresa de los personajes. El paisaje es el sentimiento de la persona que está ahí en ese momento. O sea, no mira al espectador, mira el paisaje. Holyrood, de su estancia en Escocia, In Memoriam, en recuerdo a sus seres queridos, son algunas de las series que expone en el Torreón de Lozoya, porque el artista no aborda los temas en una sola obra, sino por series. Un bloque, algo poderoso, algo serio, algo abierto. Y así aborda también otros temas, de amor y muerte, su visión sobre la iconografía de San Sebastián o Apocalipsis 7.1, terminada en pleno confinamiento. Nosotros nos vamos, despedimos este 14 de septiembre, día en el que se cumplen 6 meses desde que Pedro Sánchez decretara en España el estado de alarma. Les recomendamos que sigan informados a través de nuestra página web www.ciltv.es y también que ahora no se pierdan los deportes con Fernando Escudero. Adiós.